Japón, por Santiago Trujillo, Andrés Villamil y Tatiana Rodríguez. En este video será una caracterización general del país, como su geografía, demografía, régimen político, estructura económica y los hitos históricos, y luego una caracterización geopolítica respecto a su política exterior y su política de seguridad y defensa. El archipiélago japonés está situado en una zona joven de frecuentes movimientos tectónicos, con la confluencia de dos placas tectónicas, la del Pacífico y la de Filipinas, y dos continentales, la euroasiática y la norteamericana, lo que ha generado un relieve físico lleno de ondulaciones con zonas montañosas y columnas que ocupan aproximadamente 3/4 partes de su superficie. Las montañas en general son jóvenes y empinadas, rodeadas de barrancos y valles profundos y estrechos. Sus cadenas montañosas principalmente se sitúan en el norte y en el centro-oeste de Japón, en el lado de Honshu. El pico más alto se encuentra en el centro-oeste de Honshu. Este es el volcán Fuji, de 3.776 metros de altura actualmente, y en el país hay más de 118 volcanes activos. Tiene claros cambios estacionales, los cuales se ven de forma diferente en la cultura japonesa, y cada uno trae consigo un significado como se muestra en cada imagen. Tiene una población de 126.067.861 personas aproximadamente, del cual el 48,7% son hombres y el 51,3% son mujeres. Tiene una densidad de población de 336 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de analfabetismo es del 1%. Mientras que la tasa de natalidad es del 0,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, esto con una estimación en el 2014. La moneda que se usa en Japón es el yen, que es equivalente a 0,01 dólares americanos. Se tiene una renta per cápita de $36.221 para el 2014 y $32.480 para el 2015, estimado por el Fondo Monetario Internacional, mientras que el coeficiente Gini fue de 0,249 según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con respecto al PIB, en la agricultura se tiene un 1,2%, en el sector industrial un 26,3% y en el sector de servicios un 72,5% principalmente, que son los sectores más influyentes en sí de Japón. En cuanto a la situación política, hay una fuerte disputa entre el Partido Liberal Demócrata y el Partido Democrático Japonés, del cual salió campeón el Partido Liberal Demócrata en el 2014 con el primer ministro Shinzo Abe, el cual también apoya al Komeito, que es un partido de raíces budísticas que logró 35 escaños. El emperador Akihito nació en Tokio el 23 de diciembre de 1933. Es el quinto hijo y mayor de los varones del emperador Hirohito y de la emperatriz Nakako. Ascendió al trono el 7 de enero de 1989, tras la muerte del emperador Hirohito. El primer ministro Shinzo Abe fue elegido en 1993 por primera vez, diputado del Partido Liberal Demócrata, por el cuarto distrito de la prefectura de Yamaguchi. Desde entonces ha sido reelegido 6 veces. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, que es el miembro de la Cámara de Representantes por el primer distrito electoral de Hiroshima, habiendo sido ya elegido 6 veces. Japón forma parte de las principales estructuras multilaterales de cooperación internacional. Es miembro de la Organización de Naciones Unidas y los distintos fondos y programas: UNICEF, UNCTAD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ACNUR, Programa para el Medio Ambiente y los institutos UNITAR, UNGRI, entre otros. Aspira a convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 15 de octubre de 2015, Japón fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2016-2017. Forma parte, asimismo, de las principales organizaciones internacionales de ámbito económico, financiero, de la energía, etc. En Asia es miembro de la PEC, tiene un diálogo institucionalizado con ASEAN y es un estatuto observador en la SAARC. Es miembro de la OCDE, del Club de París, del G7, del G8, del G20 y mantiene una relación institucionalizada y asociada con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Un dato importante es el terremoto y tsunami de 2011, con una magnitud de 9,0, dejando más de 15.000 muertos, ya que este es el terremoto más potente de Japón y hasta la fecha, y como consecuencia tuvo 1.235 réplicas y dejó un territorio prácticamente ruinas luego de que el tsunami arrasara con todo a su paso. Japón presenta una pluralidad de religiones, entre las principales están el shintismo, el budismo, el islam y el hinduismo. En cuanto a los porcentajes, se tiene que el 70,4% son del shintismo y un 23,6% de nuevas religiones. Tienen un gran impacto, seguidos del cristianismo, islam, entre otros. En cuanto a la cultura, se tiene en cuenta la cultura tradicional, que se ve generalmente en los ancianos,
mientras que los jóvenes optan por una identidad cultural frente a los animes, principalmente. Historia de Japón. Los registros cuentan que en Japón habían más de 100 reinos que estaban gobernados por clanes combatientes. En la región de Yamato se emprendió el proyecto de un estado centralizado en la cuenca de Nara. Por medio de Corea, Japón obtuvo su acercamiento con la civilización china, de la cual adoptaron el budismo, la arquitectura y la escritura. Japón no fue un estado hasta el año 660 a.C. por el emperador Jinmu, quien decía que descendía de los dioses. Después del emperador, el poder lo ejercían los shogunes o señores feudales que gobernaron Japón hasta el siglo XVI. Con el surgimiento de Tokugawa, en el cual unificó al territorio japonés, comienza una época de aislacionismo conocida como Seikoku por 215 años. Tras establecer contacto con Occidente, la sociedad japonesa cambia e inicia una guerra civil a la cual fue llamada Guerra Boshin, que le dio fin al shogunato, le devuelve el poder al emperador e inicia la restauración Meiji en 1868. La restauración Meiji, llamada así por el emperador Matsuhiro Meiji, inició varias reformas para modernizar Japón, como hacer Yedo la capital del estado con el nombre Tokio, como contraposición a la ciudad imperial Kioto, la abolición del feudalismo y la creación de la opinión pública, que conllevó a un rápido programa de industrialización, una reforma de la educación, el servicio militar universal según el modelo del ejército alemán y la marina británica, y una reforma de interés público con la adopción de las instituciones occidentales. La guerra chino-japonesa ocurrió entre los años 1894 y 1895. Fue más que todo por el control de Corea y consolidar el poderío económico y liberal del imperio japonés con el resto del mundo. Japón le declara la guerra a Rusia entre los años 1904 y 1905, con tal de detener el avance ruso en Asia que pretendía controlar Manchuria y Corea. Los japoneses se dieron a la ardua lucha que duró 18 meses, en el cual en las batallas de Pearl Harbor y Fukushima fue vencida Rusia en 1905. En la Primera Guerra Mundial, en el bando de los aliados, Japón obtiene todas las colonias alemanas en China y en el Pacífico. Mediante el Tratado de Versalles obtienen esas colonias y el puesto en la Sociedad de Naciones. Japón, en la Segunda Guerra Mundial, se une al eje conformado por Alemania e Italia. Con tal de detener la expansión japonesa por el Pacífico, Estados Unidos embarga a Japón y causa el ataque a Pearl Harbor en 1941, en lo cual Estados Unidos entra a la guerra. Tras años de lucha en el Pacífico, Japón pierde Okinawa y Estados Unidos, con tal de acabar la guerra, en 1945 lanza las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupa Japón hasta 1952, en donde Estados Unidos trae programas de reconstrucción y restablecimiento económico. Estructura económica japonesa. Sector primario. El sector agrícola es el 1.7% del PIB y es el único sector que recibe un subsidio del gobierno, ya que su único cultivo es el arroz. Japón no destaca de la ganadería y depende de las importaciones, ya que la carne más consumida es el pollo y el pescado. En la pesca, los japoneses son los primeros consumidores de pescado en el mundo y lideran una tradición de consumo de pescado en su gastronomía. En la energía, Japón no dispone de plantas petrolíferas, por lo que se debe importar casi todo el petróleo que consumen. Japón es el tercer mayor consumidor mundial después de Estados Unidos y China. La energía nuclear contribuye el 14% del consumo energético de todo el país y existen alrededor de 50 plantas de energía nuclear por todo el territorio japonés. La industria. La industria japonesa ha destacado dinamismo e internacionalización, constituyendo el pilar básico del avance económico del país. Durante la restauración Meiji en 1868 se desarrollaron grandes corporaciones conocidas como Hairatsu, que pertenecían a las familias acaudaladas, se dedicaban a la industria textil, la banca, el comercio internacional y el acero. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de Estados Unidos, nacen grandes grupos japoneses conocidos como Heiretsu, elaborando productos complejos y tecnológicamente avanzados hasta alcanzar la supremacía mundial en múltiples productos tales como el automovilismo,
electrónica de consumo, industria farmacéutica y la industria pesada. Los servicios en Japón representan el 73% de la economía aproximadamente. Dentro del sector bancario están los grupos Mizuho, Sumitomo Mitsui y Tokyo Mitsubishi UFJ. En las telecomunicaciones el mayor grupo es NTT y extranjeros como KDDJ y SoftBank Mobile son las mayores empresas de telecomunicaciones que hay en Japón. En las exportaciones los mayores socios de Japón son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Sus mayores productos que exportan son vehículos de transporte, electrónica, maquinaria eléctrica y productos químicos. Japón depende mucho de sus importaciones de otras naciones para el suministro de materias primas y sus mayores socios son China, Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Australia, Corea del Sur e Indonesia. Dentro de sus importaciones se encuentran la maquinaria, los combustibles, los productos alimenticios, los químicos, textiles y materias primas para la industria. En el siguiente apartado encontramos el recorrido histórico de la política exterior y de su alianza con Estados Unidos en materia de seguridad durante la Guerra Fría, que tiene sus bases en la doctrina de Yoshida. Y después recalcamos los posibles cambios en materia de seguridad en la posguerra y sus principales desafíos que tiene Japón en materia de seguridad y en materia de su política exterior. Para ello, hemos planteado dos preguntas que nos ayudarán a analizar los efectos en los últimos años de la política exterior y de seguridad de Japón. Para entender la política exterior y de seguridad de Japón, es importante resaltar el papel que tenía en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Japón había quedado devastado, pues la rendición japonesa ante las fuerzas aliadas formalizó y simbolizó los puntos de la declaración de Potsdam como detonante para finalizar la guerra con Japón, pues simboliza el fin del imperio japonés. Tanto como Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido pusieron las condiciones para finalizar la guerra y los puntos claves para que más adelante daremos a conocer para comprender los inicios de la política exterior de Japón. Uno de los puntos claves de esta declaración es cómo Japón se convertía en una democracia y en un país pacífico, a la vez que se le reconocía la posibilidad de convertirse de nuevo en una potencia económica, es decir, vamos a ver cómo Japón se dedica por completo a reconstruir su economía que había dejado tras la Segunda Guerra Mundial devastada. Desde ese momento, entonces se dan los primeros lineamientos, se van a dar las bases para su política exterior y seguridad japonesa. Ahora bien, tenemos que desde 1951 la élite política japonesa, uno de los actores más importantes dentro de la política exterior, llegó al tercero de los grandes consensos de Japón contemporáneo, es decir, la doctrina de Yoshida. Nace o se logra consolidar la discursiva de la política exterior y de seguridad japonesa con Estados Unidos durante la Guerra Fría. ¿Cuáles son las características principales de la doctrina Yoshida como estrategia de seguridad durante la Guerra Fría? Una de las características más esenciales a lo largo de la historia de la política exterior y la seguridad de Japón es que tenemos que la política exterior de Japón antes era un poco imperialista, agresiva con los demás actores de la comunidad, donde pasó a ser una política exterior pacífica, cooperativa y armoniosa con el sistema, es decir, que haya conseguido la seguridad para sus ciudadanos por un mínimo coste. Gracias a la doctrina de Yoshida, Japón conseguía establecer una alianza con Estados Unidos para garantizar la defensa última de la isla, a la vez que se pactaba la creación de una estructura mínima de autodefensa para lograr ser una nación próspera y desarrollada representada en el sistema internacional durante todo el periodo de la Guerra Fría. Para conseguir el objetivo de mejorar el bienestar y la prosperidad de la sociedad japonesa, gracias al consenso de la doctrina de Yoshida, se fijaron 3 puntos esenciales de esta doctrina, en el cual son los siguientes. El Tratado de Seguridad permitiría a Japón regresar a la sociedad internacional en calidad de una economía independiente, que no paraba de crecer en un ideal de una nación representada
en el sistema internacional durante todo el periodo de la Guerra Fría. Junto con este proceso se desligaría la independencia que afecta tanto a los ámbitos de la sociedad japonesa desde su política interna como su política económica y su política exterior, que generaba la democratización y desmilitarización de la pérdida durante los años de la soberanía del archipiélago. ¿Cuáles son las causas de cambio en la política exterior, como las estrategias de seguridad en Japón en los últimos años? Encontramos que los nuevos entornos han obligado a Japón a establecer sus nuevas estrategias en su agenda en términos de su política exterior y en particular en materia de seguridad. Sin embargo, para establecer las nuevas estrategias van a depender de su aplicación de agentes o actores importantes como el Partido Liberal Democrático, que ha dominado su vida política por más de 50 años. Ha ejercido funciones tan cruciales a la hora de determinar la política exterior de Japón, o bien se encuentra al otro lado las burocracias más importantes que desenvuelven un rol decisivo en la organización y la redefinición de la misma. Del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo rol participa activamente en la creación de la acción exterior del Estado, tanto de su economía, su política de la seguridad, o también es importante resaltar el papel del Ministerio de Defensa responsable de la implementación de la política de defensa y de pronunciar la seguridad para el país. Para señalar los cambios y las transformaciones tomamos como base al escritor López Vidal en su obra Política Exterior y Seguridad Japonesa. En ella se encuentran los elementos para analizar los nuevos retos que debe afrontar Japón en su nueva agenda de seguridad y política exterior. Los cambios y las transformaciones en los últimos años en la política exterior de Japón encontramos, en primer lugar, continúa vigente la alianza militar con Estados Unidos como su principal aliado y político de Japón. En segundo lugar, encontramos que Japón en su política exterior ya no es tan dependiente de Estados Unidos. Se observa que Japón tiene una mayor implicación en los asuntos asiáticos, en fondos como Asia-Pacífico, en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En términos de seguridad, encontramos que Japón tiene una mayor sensibilidad para los aspectos de seguridad tradicional, es decir, en la formación de una nueva agenda de seguridad en 3 puntos importantes. En primer lugar, encontramos que el equilibrio de poder de Asia Oriental depende del liderazgo que Japón debe desarrollar en esa región. En segundo lugar, encontramos que hay una reemergencia de China, uno de sus principales enemigos en términos de su política de seguridad. En tercer lugar, encontramos que Japón está evolucionando de una seguridad tradicional a una seguridad nacional. Es decir, todo ello es marcado por una competencia con China sobre cuál de los dos países consigue mayor influencia estratégica en la región. En síntesis, encontramos que Japón existe un proceso de transformaciones hacia mayores implicaciones en la escena internacional, en el que su política exterior ya no es tan dependiente de Estados Unidos y sus estrategias de seguridad están enmarcadas por un discurso bajo la concepción de una seguridad nacional.